Hola, ¿qué tal, hermanitos? Sean bienvenidos a una nueva lección. Ahora nos vamos con la lección número 8. El tema es la alianza y el reino de Dios. Iniciamos. Nuestra relación con Dios establece su reino en nosotros. Antecedentes. La historia de la salvación quedó trazada a través de los tiempos por determinados hechos y personajes que dejaron marcado el derrotero que siguió Dios en la historia de los hombres para realizar su plan salvífico, como si fuera una carretera con jalones o señales que van guiando al viajero hacia su destino. Contenido de la lección. En esta lección contemplaremos dos acontecimientos y dos personajes relevantes que dejaron huella imborrable en esta historia y cuya memoria es recordada por todos los pueblos que hoy creen en el verdadero Dios. La alianza se extiende a un pueblo. Tras de que Dios celebró su alianza personal con Abraham y después la confirmó con su hijo Isaac y con hijo de este, Jacob, llegando el momento oportuno y tras la liberación de la esclavitud de Egipto, Dios dio un paso adelante en la historia de la salvación por medio de un personaje extraordinario, Moisés, y un hecho concreto y de suma importancia, la alianza ya no con una persona, sino con un pueblo, con Israel, el pueblo escogido, que en ese momento prefiguraba a la iglesia. Al tercer mes después de la salida de Egipto, ese mismo día llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí, partieron de Refidim, y al llegar al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Allí acampó Israel frente al monte. Moisés subió hacia Dios. Yahvé le llamó desde el monte y le dijo: Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel: Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios. A vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz, guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Fue pues Moisés y convocó a los ancianos y les explicó todas esas palabras que Yahvé le había mandado. Todo el pueblo a una respondió diciendo: Haremos todo cuanto dijo Yahvé. Y Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo. Éxodo 19, del 1 al 8. Ratificación de la alianza. Una alianza es válida desde el momento en que es ratificada por ambas partes y es acompañada de ceremonias de particular solemnidad que signifiquen lo extraordinario del acontecimiento. Fijémonos que Dios no necesita nada de esto, puesto que su divina voluntad se ejerce en todo el universo sin restricción alguna. Es en beneficio del hombre por seguir su modo de ser, que requiere signos exteriores visibles que expresen lo interior de su disposición invisible, por lo que el Señor se sujeta a todo ello. Vino pues Moisés y refirió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas, y todo el pueblo respondió a una voz: Cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Entonces escribió Moisés todas las palabras de Yahvé, y levantándose de mañana alzó al pie del monte un altar y 2 estelas por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes de los israelitas que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas, la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: Obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho por vosotros. Según todas estas palabras, Moisés subió con Aarón, Nadab y Abihú, y 60 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro, tan puro como el mismo cielo. Éxodo 24, del 3 al 10. Dios instituye el sacerdocio. Pueblo sacerdotal, esto es un pueblo destinado a consagrar el mundo con su presencia. Requiere una institución sacerdotal y en su alianza Dios se encarga de dotarla
mandarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tierra del encuentro, donde los bañarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod, y el pectoral, que ceñirás con la cinta de efod. Pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara colocarás la diadema sagrada. Entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así le ungirás. Harás igualmente que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas. Ceñirás a Aarón y a sus hijos con las fajas y les pondrás las mitras. A ellos les corresponderá el sacerdocio por decreto perpetuo. Así vestirás a Aarón y a sus hijos. Éxodo 29, del 4 al 9. Una alianza que prefigura otra alianza. La antigua alianza que hemos detallado era tan solo imagen y prefiguración de la nueva y eterna alianza del Padre y el nuevo pueblo por Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Víctima única agradable, pero presentóse Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez más para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros, y la ceniza de vaca santificada, con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuando más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de todas las obras muertas nuestra conciencia para redimir culto a Dios vivo. Hebreos 9, del 11 al 14. La tercera etapa, el tercer jalón de la historia de la salvación, está representada por un nuevo personaje, el rey David, y un hecho sobresaliente, la instauración del reino de Israel, lo que significó el paso de la coalición de tribus a la integración como nación. Esto tuvo lugar hacia el año 1000 a.C. Vistazo histórico sobre Israel. Tras habitar durante 40 años como pueblo peregrino en el desierto, Israel se asentó en la tierra prometida. Tanta tardanza en llegar a su meta obedeció al castigo que Dios le impuso por sus infidelidades. Oh, si escucháis hoy mi voz, no endurezcáis nuestro corazón como el de Meriba, como el día de Masa en el desierto, donde me pusieron a prueba vuestros padres, me tentaron aunque había visto mi obra. 40 años me asqueó aquella generación, y dije, pueblos son de corazón torcido, que mis caminos no conocen, y por eso en mi cólera juré, no han de entrar en mi reposo. Efectivamente, una nueva generación invadió y se posesionó de Canaán, al mando de Josué. A la muerte de este, las 12 tribus se gobernaron de manera autónoma, pero en casos de emergencia se unían todas o algunas de ellas para enfrentar a un enemigo común. En todo caso, eran gobernados por algunos personajes destacados, a quienes confiaban temporalmente la jefatura, los cuales comandaban las fuerzas reunidas hasta que se conjugaba el peligro o se rechazaba la invasión del enemigo. El gobierno teocrático. Mezclados con los jueces se dieron casos de sumos sacerdotes que llegaron a realizar las dos funciones de gobernantes, tanto del orden religioso como el del civil. A este modo de gobierno se le llamaba teocrático, que quiere decir del griego teos, Dios, y kratos, igual a poder, esto es, gobierno de Dios. Los dos casos más famosos fueron los de los sumos sacerdotes Elí y Samuel. Institución del reino. Siendo juez el sumo sacerdote Samuel, y encontrándose ya en edad muy avanzada, el pueblo le pidió que se le proporcionara un rey. Se reunieron, pues todos los ancianos de Israel, y se fueron donde Samuel o Rama, y le dijeron, mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Pues bien, ponnos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Les gustó a Samuel que le dijeran, danos un rey para que nos juzgue, e invocó a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel,
haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reines sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te han hecho también a ti. Escucha sin embargo su petición, pero les advertirás claramente y les señalarás el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. 1 de Samuel 8, del 4 al 9. Saúl, primer rey de Israel. El Señor indicó a Samuel que ungiera a Saúl, joven gallardo y apuesto, como el elegido suyo, para gobernar como primer rey a Israel. Saúl tuvo un feliz principio en su reinado, librando a su pueblo de los enemigos que lo aquejaban, pero más tarde desobedeció las normas de Dios y se hizo reprobo a sus ojos, por lo que aún en vida suya el mismo Samuel recibió la orden divina de ungir un nuevo rey. Saúl murió trágicamente. David, segundo rey de Israel. La elección del segundo rey de Israel recayó en el hijo menor de Jesé, y estaba dedicado por su padre al cuidado del rebaño de los alrededores de Belén, su ciudad natal. Siendo casi un niño, David demostró ser valiente y de gran fe en su Dios, por lo que el Señor lo elevó a los ojos de su pueblo. Y el profeta Natán fue encargado de darle este mensaje que nos lo presenta en toda su figura. Ahora pues di esto a mi siervo David, así habla Yahvé Tsebaot: yo te he tomado del pastizal detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido. He eliminado delante de ti a todos tus enemigos, y voy a hacerte un hombre grande como el hombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré ahí para que more en él. No será ya perturbado de los malhechores, no seguirán oprimiéndole como antes, en el tiempo en que instituí jueces en mi pueblo Israel. Le daré paz con todos sus enemigos. 2 de Samuel 7, 8 y 11. La promesa de la descendencia. David no solo fue exaltado por Dios hasta la realeza, sino que además recibió la promesa de que su descendencia saldría del ungido del Señor. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa. Cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. Él construirá una casa para mi nombre. Yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él el padre y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu rostro estará firme eternamente. 2 de Samuel 7, 11, 14 y 16. La grandeza de David. La verdadera grandeza de David, pues no consistió tanto en haber sido exaltado desde la bajeza del pastizal detrás del rebaño para ser constituido caudillo de mi pueblo Israel. Es mucho más que eso, es la promesa de que un descendiente suyo habrá de reinar eternamente. Desde luego, esa promesa no se refirió a la simple dinastía de reyes temporales, la que al fin se extinguió en el año 587 a.C., sino al único descendiente cuyo reino no tendría fin, Jesucristo, Rey eterno. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios te dará el trono de David. Su padre reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, del 30 al 33. Jesucristo, Rey para siempre. Este descendiente excelente de David, a quienes los judíos habrán de victoriar el domingo de Ramos con aclamación: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Mateo 21 al 9. Es el mismo Jesucristo que recuerda a sus enemigos. Estando reunidos los fariseos, le propuso a Jesús esta cuestión: ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Díceles pues como David, movido por el Espíritu, le llama Señor cuando dice:
Del Salmo 110 al 1. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie era capaz de contestarle nada, y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Mateo 22, del 42 al 46. Rey, Dios y hombre verdadero. La revelación de este texto profético de David respecto a sus descendientes superior a él nos hace es que el Cristo, que habría de ser de la tribu davídica, sería a la vez hombre y Dios verdadero. Hombre por parte de su madre, descendiente de David, Dios como hijo unigénito del Padre desde la eternidad, una persona singular que, siendo de naturaleza divina, eternamente un día asume la naturaleza humana sin dejar la naturaleza divina, de modo que en cuanto hombre es hijo de David y en cuanto a Dios es Señor del mismo David, un único rey que en cuanto hombre lo es de Israel, por la estirpe real de David, y en cuanto a Dios es no solo Rey de Israel, sino Rey del universo, de toda la humanidad. El centro de su poder lo extenderá Yahvé desde Sión, dominará en medio de sus enemigos, para ti en el principiado del día de tu nacimiento. Es resplendor sagrado desde el seno, desde la aurora de tu juventud. Salmo 110, del 2 al 3. Jesús es Rey sobre todos los hombres desde el momento de su concepción en el seno virginal de María Santísima. Personalidad de David. El rey David, tercer jalón en la historia de la salvación, es un personaje de fuertes contrastes. Lo vemos primero en la sencillez de su origen pastoril, luego frente al destino real que Yahvé le otorga, más tarde triunfante de sus enemigos famosos, respetado, querido por su pueblo, y con todo aún sencillo y humilde, dócil y piadoso, temeroso de Yahvé y obediente de sus preceptos. De repente cae en la tentación, comete enormes faltas en un momento borrascoso de su vida, seguido de arrepentimiento ejemplar, cantor profético de la gloria de Yahvé y de su Mesías, oh poeta que penitente da rienda suelta a su dolor. Este protagonista de la tragedia humana sobre la tierra representa en su vida todas las posiciones y actitudes que el hombre ha adoptado frente a Dios. El reino de Israel, imagen de la Iglesia. En los insondables designios divinos, el Señor quiso cimentar su alianza fundando en un reino temporal, como imagen prefigurada de otro reino eterno, que ya tiene su inicio desde este mundo en la Iglesia. Este reino tendrá su cabal realización en el cielo. Cristo, Rey inmortal de los siglos, es el soberano Señor de este reino, y por el bautismo los cristianos se convierten en vasallos de él. El reino de Dios. El Concilio Vaticano II nos da una clara explicación acerca de cómo la Iglesia es verdaderamente el reino de Dios y de la realeza de Cristo. El misterio de la Santa Iglesia se manifiesta en su fundación, pues nuestro Señor Jesús dio comienzo a la Iglesia predicando la buena nueva, es decir, la llegada del reino de Dios prometido desde siglos en la Escritura, porque el tiempo está cumplido y se acercó el reino de Dios. Marcos del 1 al 15, Mateo del 4 al 17. Ahora bien, este reino brilla ante los hombres en la palabra, en las obras y en la presencia de Cristo. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Marcos del 4 al 14. Quienes la oyen con fidelidad y se agregan a la pequeña grey de Cristo. Lucas 12 al 32. Esos recibieron el reino. La semilla va después germinando poco a poco y crece hasta el tiempo de la siega. Marcos 4 del 26 al 29. Los milagros de Jesús a su vez confirman que el reino ya llegó a la tierra. Si expulsó a los demonios por el dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas 11 al 20, Mateos del 12 al 28. Pero sobre todo el reino se manifiesta en la persona misma de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre,
quien vino a servir y a dar su vida por la redención de muchos. Marcos 10 al 45. Más como Jesús, después de haber padecido muerte de cruz por los hombres, resucitó, se presentó por ello constituido en Señor, Cristo y sacerdote para siempre. Hechos del 2 al 36. Hebreos 5, 6, 7, 17 y 21. Y derramó sobre sus discípulos el Espíritu prometido por el Padre. Hechos del 2 al 33. Por esto la Iglesia, enriquecida por los dones de su fundador, y observando fielmente sus preceptos de caridad, humildad y abnegación, recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios, e instaurar en todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen y el principio de este reino. Y mientras ella paulatinamente va creciendo, anhela simultáneamente el reino consumado, y con todas sus fuerzas espera y ansía unirse con su Rey en la gloria. Lumen Gentium 5. ¿Cómo vive la Iglesia el reino de Dios? Sigue instruyéndonos el concilio. Cristo fue enviado por el Padre a evangelizar a los pobres y a levantar a los oprimidos. Lucas del 4 al 18. Para buscar y salvar lo que estaba perdido. Lucas 19 al 10. Así también la Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana, más aún reconoce que en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador, pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. Lumen Gentium 8. Resumiendo, la alianza personal de Dios con Abraham se extendió a un pueblo. Esta es la antigua alianza y el antiguo pueblo escogido, Israel. La antigua alianza y el pueblo de Israel son prefiguras de la nueva y eterna alianza y del pueblo santo de Dios en Cristo Jesús. A su tiempo el pueblo de Israel fue constituido un pueblo sacerdotal, un pueblo real, un reino. En la plenitud de los tiempos el sacerdocio y la realeza de Israel se extinguieron para dejar lugar al sacerdocio y la realeza de Cristo Jesús, Rey y eterno sacerdote. El reino de Jesús, reino de Dios, anunciado por la Escritura Sagrada, se inician en la tierra por la Iglesia y se consumarán en el cielo por toda la eternidad. Reflexiones personales. El llamado de Dios a David, ¿te sugiere un llamado de Dios a ti? Cuando el Señor te ha dado bienes, ¿le has sido fiel y agradecido? ¿Sabes apreciar la dignidad de ser vasallo de Cristo Rey? ¿Serías capaz de renunciar a todo lo que no es Cristo por no traicionar a tu Rey? ¿Vives tu bautismo como título de ciudadano del reino de Dios? Resolución. Señor Jesús, mi Rey inmortal, quiero permanecer obediente a tu ley y leal a tu servicio. Concédeme la gracia para hacerlo. Bueno, pues hermanitos, hasta aquí acaba la lección número 8. Ya lo saben, yo soy su amigo Alberto Lucisal. Hasta la próxima lección. Adiós.